Amén. Y qué precioso himno, hermanos. Dice en el coro: celebremos y adoremos, alabemos y cantemos muy gozosos, oh hermanos, dice, ¿verdad? Entonces también vamos a pedirle la dirección al Señor. Hermano Joram, le vamos a suplicar que pase aquí al frente para que nos pueda elevar unas palabras de oración, para que lo que hagamos nosotros en esta tarde sea conforme a la voluntad del Señor. Oremos, hermanos. Padre, que estás en todo lugar, que moras acá en estas cuatro paredes, pero sobre todo, Señor, que moras en el templo que es, Señor, nuestro corazón. Te damos muchas gracias en esta tarde porque nos tienes con vida, nos has dado salud, nos has dado trabajo y, Señor, has cuidado mucho, Señor, de nuestra familia. Te queremos pedir, Señor, que nos perdones. ¿Cuántos pecados, Señor, hay en nuestra vida? Las sabes tú y las sabemos nosotros. Venimos acá, Señor, no por buenos. Venimos acá, Señor, porque queremos humillarnos delante de ti y que tú, Señor, te dignes en perdonar todo mal pensamiento, toda mala actitud, toda mala mirada. También, Señor, queremos aprovechar para agradecerte por morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque por eso estamos acá. Por eso tienes, Señor, la honra, por eso tienes la gloria y sabemos que tú eres el único, exclusivamente el único a quien te tenemos que adorar. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Bendice, Señor, los puntos de este programa. Que todo sea para honra y gloria de tu nombre. Recibe nuestra alabanza, como también, Señor, nosotros recibiremos tu santa palabra. Bendice a los presentes, como también a los que están en casa. Y que siempre, 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 Señor, te demos la honra y la gloria. Gracias por mis hermanos que están al frente. Bendícelos como familia, guárdalos, cuídalos y que le des el deseo, que le des la sabiduría y el entendimiento, no solamente para dirigir un programa, sino también, Señor, para su vida diaria. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a seguir cantando en esta tarde y lo vamos a hacer con el himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti.
Amén. Vamos a seguir cantando y lo vamos a hacer con el himno número 24. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Bendito es el Señor, enaltecido sea Dios. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Yo te amo, Señor, mi roca y libertador. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Yo te confesaré y a tu nombre cantaré. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hosana, bendita sea la roca, bendita sea la roca de mi salvación. Hermanos, también vamos a leer la palabra del Señor. Les voy a suplicar que puedan ahí agarrar su Biblia y abrirlo en el Salmo 150. Salmo 150, sus versículos del 1 al 6. Si ustedes ya lo tienen, se pueden poner de pie para poder leer la palabra del Señor. El Salmo 150, versículos del 1 al 6. Vamos a nosotros a leer el primer versículo y ustedes el segundo, así hasta el versículo 6. La palabra del Señor dice así: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Amén. Qué bonita la palabra del Señor, hermanos. Así de pie vamos a cantar el himno 81 que dice: lo que respira. Alabad a nuestro Dios en su santuario, con la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio y arpa a la vez. Cantad
Amén. Pueden sentarse, hermanos, y ahora vamos a preparar nuestros corazones para recibir la palabra del Señor y el tiempo con nuestro hermano pastor Abidam Kikivix. Todos bienvenidos. También a los hermanos que están en casa, conectados al programa de esta tarde-noche. Y nosotros aquí también contentos con todas las bendiciones que el Señor nos da a cada momento. Así que ánimo, hermanos, Dios les fortalezca en su fe, en su vida física, cual sea la dolencia que esté pasando, tenga por certeza que el Señor está con usted. Así que ánimo, hermanos. Bueno, vamos a Marcos, vamos a continuar en el capítulo 6 y ahora entramos a otra sección que tenemos en el verso 30 al 44. Ahí vamos a estar esta ocasión y las otras oportunidades que tenemos por delante. Y vamos a ir disfrutando la narración que vemos en estos pasajes y el ministerio, la obra preciosa del Señor en su estancia terrenal y todo esto que nos permite aprender. Así que Marcos capítulo 6, verso 30 al 44. Ahí donde está, hermano, oramos. Padre, muchas gracias por permitirnos congregarnos, permitir cantar al trono de tu gracia donde tú estás. Bendito sea tu nombre, exaltado seas para siempre. Gracias por la vida de tus hijos y tus hijas, que estamos pues cerrando, culminando este día precioso que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu provisión a este día. Gracias por lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque has respondido a algunas peticiones a nuestras necesidades. Gracias, Señor. Bendice a los presentes y a los hermanos que están en casa. No sabemos cuántos están pues presenciando el programa que se está llevando a cabo acá. Queremos estudiar tu palabra, ayúdanos a hacerlo con humildad, abra nuestro entendimiento, nuestro corazón y la buena disposición de cambiar aquellas verdades que tocan nuestro corazón en la vida cotidiana. Que esa verdad tuya pueda transformarnos día a día y hacer lo que debemos hacer para la gloria tuya. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, aquí estamos entonces tomando otra escena de la historia. Y en el capítulo entonces 6 y verso 30, el tema ahí, bueno, algunas Biblias tiene alimentación de los 5,000. Y sí, tiene está cerca ese tema. Y realmente el tema es: Jesús alimenta a más de 5,000 personas. Podríamos ver también aquí, ¿verdad? Que Dios es proveedor, ¿verdad? Como Dios provee de una manera maravillosa. Aquí va a haber hermosas lecciones, ¿verdad? Para nuestra vida y poder confiar en el Señor, ¿verdad? En todo lo que es nuestras necesidades materiales, espirituales, físicas y todas esas necesidades que Dios conoce. Así que, hermanos, en este pasaje, el incidente narrado en estos versos parece ser de gran importancia para cada uno de los escritores. Cuanto a Mateo,
Marcos, que es el pasaje que vamos a leer, y Lucas y Juan. Bueno, son donde se narra. Es interesante que los 4 escritores, en este caso Mateo, Marcos, Lucas y Juan, narran la historia de diferentes perspectivas. Es la misma historia, pero diferentes perspectivas, ¿verdad? Diferentes lecciones que nos van a enseñar. Estamos aquí en Marcos. Mateo 14 narra esta historia, este pasaje, 14, 13 al 21. Lucas 9, 10 al 17 y Juan 6, 1 al 14. Cada uno de esos está en contextos diferentes, ¿verdad? Aquí el contexto de este pasaje es impresionante, porque recuerdan ahí que lo que pasó antes es la muerte de Juan el Bautista, como una escena que queda en medio de la misión, porque si ustedes observan, por ejemplo, ahí el capítulo 6 y versos 7 al 13, ahí podríamos decir que está que Jesús comisiona, ¿verdad? Ahí está la comisión. El Señor los divide 2 en 2 a los discípulos, así que van 6 grupos, ¿verdad? A hacer un evangelismo, diríamos, general, y esto va a ir a largo tiempo, ¿verdad? A largo plazo, y que lo vamos a mencionar al ratito. Así que fue una de las... Ahora, ver este milagro y ver esta obra aquí de Cristo fue una de las señales que más claramente revela o apuntan a Jesús como el Mesías. Así que recuerdan ahí, por ejemplo, el milagro del vino que el Señor hizo, y ahora aquí el milagro de los panes, ¿verdad? Aquí la alimentación que el Señor va a realizar aquí en esta narración. ¿Cuál es el propósito de ver este estudio o de ver este pasaje? El propósito, hermanos, es mostrar que el Señor Jesús satisface más allá de lo imaginable las necesidades de las personas. Una cosa muy preciosa que uno puede aprender. Por supuesto, debe haber propósitos, otros propósitos, pero algo que uno puede notar aquí es mostrar que el Señor Jesús satisface más allá de lo imaginable las necesidades de las personas. Hermanos, esta es una verdad muy preciosa, ¿verdad? Que el Señor Jesús satisface. Hermano, Él viene satisfaciendo todas nuestras necesidades. Necesidades físicas. Nosotros tenemos un montón de necesidades, ¿no? ¿Verdad? Bueno, estamos muy enfocados en lo material, ¿verdad? En el alimento. Esta es una batalla todos los días, ¿verdad? Aquí es raro cuando usted se levanta y dice, hoy no tengo ganas de desayunar. Por lo general, todos nos levantamos con ganas de desayunar, almorzar, cenar. Y es interesante, hermanos, cómo Dios satisface. Pero no solo hay necesidades de alimento, también hay necesidades, hermanos, emocionales, ¿no? Hay necesidades emocionales. Hay ratos que uno se siente como solo. A veces uno siente que todo el mundo nos ha dejado, nos ha desamparado, no están con nosotros, ¿verdad? Uno siente ese vacío, esa soledad, esa parte emotiva, donde uno necesita ser amado y amar, también, ¿verdad? De ser apreciado. Bueno, déjeme decirle, hermano, también el Señor satisface esa necesidad, porque Él está con nosotros. Así que esto es lo que vemos aquí en este pasaje. Mostrar que el Señor Jesús satisface más allá de lo imaginable las necesidades de cada una de las personas. Observemos entonces el versículo 30 al 32. Ahí lo que vamos a ver, hermanos, es una especie de conectarnos
con el contexto histórico, con el contexto. Y por eso aquí podemos llamarle la introducción, ¿verdad? Y esa introducción está enfocado de ese regreso, ¿verdad? De los discípulos, de haber ido a la evangelización masiva, a la misión que el Señor les había encomendado. Entonces uno puede notar que en esa introducción hay ahí un encuentro, un regreso, hay emociones encontradas. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando dio la misión el Señor, no quiere decir que fue una mañana o fue una tarde, sino aquí fue largo, fueron varios días, y es posible que no haya sido solo días, es posible que haya sido meses o semanas. Así que los discípulos y el Señor Jesús no se vieron por varios días. Y esa es la incógnita. ¿Qué hizo Jesús en todo ese periodo de que los discípulos no estuvieron con él? No sabemos, pero algo pasó. Entonces el versículo 30 dice, hermanos, entonces los apóstoles, dice, se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Mire qué interesante ver ese texto, ¿verdad? Porque ese texto, hermanos, va a conectar lo del versículo 7 al 13. Ahí va a conectarlo, ¿verdad? Porque ¿se acuerdan ahí que el versículo 7 dice ahí que después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2? Y dice, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahí vemos la misión o la comisión que el Señor da a los discípulos y todo lo que se narra. Entonces ellos se fueron, ¿verdad? Y ahora el verso 30 va a conectar eso, que ellos regresan y dice, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que habían enseñado. Aquí lo que vemos, hermanos, es que Marcos, para hacerlo más sencillito, Marcos narra el regreso de los apóstoles. Eso es lo que vemos aquí. Primero, desglosando todo ese versículo 30, podemos ver tres cosas. Primero, se indica quiénes regresaron. Dice, ¿quiénes regresaron? Los apóstoles. Aquí hay una cosa muy importante y le di interés a esto. Lo que dice Jesús, o sea, lo que dice ahí el pasaje. Dice, los apóstoles. Ver esa palabra me llamó la atención. Y esta palabra, hermano, los apóstoles, proviene de un término griego que significa enviado. O sea, eso significa la palabra apóstol. Enviado. Es un enviado. Y así fue. Lo que vemos ahí, cuando Jesús los comisionó 2 en 2, los envió. ¿Verdad? Los envió. Jesús escogió a 12 discípulos para que le acompañasen de manera especial y les llamó apóstoles. Les llamó. Aquí Marcos narra esto, pero vean Lucas capítulo 6 y veamos aquí lo que sí ocurre. Y es aquí donde el Señor menciona este calificativo. Dice ahí en Lucas capítulo 6 y versículo 13. Y aquí sí es el Señor quien menciona esto. Lucas capítulo 6 y verso 13 dice, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, dice que, apóstoles. Entonces, el Señor dio ese calificativo, ¿verdad? Apóstol. Entonces, hermano, cuando oye la palabra apóstol, la palabra significa un enviado. Y que ese calificativo lo dio el Señor a los discípulos, ¿verdad? A los discípulos. Y fueron los únicos. Y ahí nunca más se supo más de apóstoles.
sea, nadie más fue apóstol después de esos 12, nadie más. Y bueno, ese tema de hoy, el apostolado, que no es nada nuevo en estos años y siglo que estamos, siempre ha habido este problema de los títulos, ¿no? Y hay personas que se dan esos títulos por alguna razón, ¿verdad? Algún interés religioso, social o político, no sé. Cada uno de ellos sabrá por qué se declara apóstol. Pero los únicos apóstoles son estos, que dice aquí el pasaje, donde el Señor lo menciona. Eso es lo que dice Lucas 6:13. Entonces ahí es donde se habla y dice ahí que se llamaban discípulos, los escogió, 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí no se sabe más en cuanto a reconocer apóstoles hoy. Ahora, esta palabra, hermanos, el significado de la palabra apóstol, que es enviado, esta palabra, verbo, se utiliza frecuentemente para ilustrar que Jesús fue enviado por el Padre. También, ¿verdad? Podríamos decir que Jesús es el gran apóstol, por decirlo así, y no hay otro como él. Y entonces podríamos utilizarlo ahí en la persona de Jesús, porque él fue enviado a este mundo. Y podríamos comprobarlo con varios pasajes. Entre los judíos, el término, la palabra se aplicaba a alguien enviado como representante oficial de otro, ¿verdad? Similar a la palabra embajador. Es otra palabra que vamos a ir aprendiéndolo y a relacionarlo. Así que entonces, apóstol, enviado, eso significa un enviado. Y esos enviados fueron estos 12 que el Señor escogió, llamó, les dio autoridad, etcétera, etcétera. Hoy la palabra más acertada para usted y para mí podría ser la palabra embajador. Cada uno de nosotros, hermanos, somos embajadores, ¿verdad? Representamos y anunciamos y predicamos a Jesucristo, ¿verdad? El reino del Señor. En los viajes misioneros representaban a Jesús, siéndole delegado poder y autoridad. Eso es lo que vemos aquí. Así que la primera cosa que vemos aquí es que se indica quiénes regresaron, los apóstoles. La segunda cosa que el versículo 30 nos muestra, hermanos, es que se especifica que los apóstoles regresaron. ¿De dónde surge la frase? Ahí, hermanos, en la palabrita que, regresando otra vez a Marcos, y en la siguiente frase, cuando dice, entonces los apóstoles, dice, se juntaron con Jesús. ¿Ven esa palabra? Se juntaron con Jesús. Otras versiones dice que regresaron y estaban con Jesús, ¿verdad? Entonces esa es la idea aquí. Se especifica que los apóstoles regresaron. Interesante ver eso, hermanos. Luego de haber sido enviados por el Señor, regresaron para dar su informe, que lo vamos a ver al siguiente puntito ahí, el informe de trabajo que habían hecho en nombre de Jesús, ¿verdad? En su nombre. Y por eso, hermanos, qué interesante aquí, ¿verdad? Porque el informar, el avance misionero, no era algo nuevo hoy, no es nada nuevo hoy. Y de verdad, gracias a Dios por el ministerio de evangelismo y misiones, que cuando ellos han estado trabajando, sirviendo al Señor, y en algún momento nos dan la información, el avance, etcétera. Eso no es nada nuevo, es algo muy importante. Y es lo que vemos aquí. El regreso de ellos es para eso, ¿verdad? Para informar cómo les había ido. Así que esto establece el patrón. Hay un patrón en el libro de Hechos, que usted puede verlo en el capítulo 13 y versículo 4. Ahí en Hechos 13:4 dice que los
en ese caso ahí los discípulos o los misioneros fueron enviados de Antioquía. Y en el capítulo 14, 26, dice ahí que volvieron a Antioquía. Ese era y cuando uno ve los viajes misioneros de Pablo, así era. Por ejemplo, Pablo sale de su primer viaje misionero de Antioquía y se va, y cuando regresa otra vez, y me imagino que daba su informe a la iglesia de los avances y todo lo que ocurría en ese viaje misionero. Bueno, entonces eso es muy importante hoy, y de verdad es oportunidad de agradecer a los hermanos que hacen esta labor ministerial, misionera, y que hay ese informe a la iglesia, hay una conexión con la iglesia. Y eso es bueno, porque es la iglesia parte de esa misión. El encuentro no solo fue con el Señor, es una cosa aquí, un detalle más, es que aquí sí había emociones encontradas, ¿verdad? Porque había la alegría de encontrarse de nuevo con Jesús, pero también había la alegría de encontrarse ellos mismos. Porque ellos no se fueron en la misma ruta, ellos se fueron a diferentes lugares, al evangelismo y a todo eso, a todas las ciudades, aldeas, todo lo que era Galilea y Perea y todo eso, esos lugares, esas ciudades, todo eso fue evangelizado por los 6 grupos que salieron encomendados por el Señor. Así que había en ese versículo, hermano, hay esas emociones increíbles, ¿no? No sé qué sienten ustedes cuando se va al grupo allá a Nuevo Progreso, Huehuetenango, algunos que están conectados a las misiones, ¿verdad? Y entonces a veces uno se queda un poquito triste, ¿no? Pero qué alegría produce cuando regresan. Y esa emoción de oír la noticia, ¿verdad? ¿Cómo les fue? ¿Y qué novedades hay en el campo misionero allá? Así que, hermanos, esto era interesante porque por varias semanas, así se puede, no lo dice Marcos, pero por varias semanas, días o meses, porque no lo dice el pasaje, los discípulos no se habían visto. No se habían visto. Vamos a suponer que una semana, es posible que es más. Pero en esa semana no se habían visto los discípulos, los apóstoles, y no se habían visto con Jesús. Así que el versículo 30 y todavía 31 y 32 está cargado de emociones. Está cargado de emociones. Bueno, entonces, hermanos, aquí se ha especificado que los apóstoles regresaron, y en el mismo versículo 30 ahora vemos que se especifica el informe de la labor realizada. Y vean eso ahí, hermanos. Dice el texto: le contaron. Miren qué interesante ahí cómo manejó Jesús todo esto, ¿no? Porque ahí estaban los 6 grupos entusiasmados de contar lo que había pasado en todo ese recorrido. Y no sé si todos hablaron al mismo tiempo, pero se armó ahí un hermoso diálogo de compartir, ¿verdad? Que eso pasa cuando uno va en un grupo a cumplir alguna misión. Entonces el texto dice, hermanos, que le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Esa palabra le contaron era parte del entrenamiento de Jesús. O sea, eso no estaba fuera del programa de Jesús, no estaba fuera del plan del Señor. Es ese puntito que estaba pasando ahí en la escena era parte de la capacitación de Jesús a los discípulos. Era parte. Así que dice, le contaron, era parte del entrenamiento de Jesús. Les enseñó, les indicó cómo y les envió y recibió el informe general por parte de ellos. Así aprendieron. Así que uno ve estas palabritas, hermano, aquí que uno puede resumir
Eso es lo que dice, se especifica el informe de la labor realizada. Uno puede ver aquí que les enseñó, les indicó, les envió y recibió. Recibió el informe. Ahora, qué bonito, hermano, cuando la iglesia va siendo capacitada al campo misionero. Una de las cosas muy bonitas, hermano, es eso, ese es el corazón de Dios. Ese es el propósito especial de la iglesia. El amor a la obra misionera. Y de verdad, hermanos, que Corona de Gloria en los próximos años pueda crecer en su amor a las misiones. Invertir más, porque la iglesia puede hacerlo, si lo ha hecho, en cosas materiales, ¿cómo no hacerlo en vidas? Y vale la pena, hermanos, y ruego al liderazgo, a la iglesia, a tomar más conciencia en esto, ¿verdad? La tarea de las misiones. Y es lo que vemos aquí y toca nuestro corazón. El informe se centró en dos cosas particulares. A mí me llama la atención ahí. No dice todos los detalles, pero en dos cosas. Primero, hermanos, lo que habían hecho. Lo que habían hecho. Y segundo, lo que habían, dice ¿qué? Enseñado. Ahí se entiende el resumen. Cristo los había enviado para hacer estas dos cosas. Véanlo ahí, hermanos, otra vez. Regresemos ahí al capítulo 6, siempre, versículo 7. Miren lo que les envió a hacer. Y ese es el informe que están dando. Dice ahí 6:7, ahí mismo en Marcos 6:7. Dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Y les dio autoridad sobre los espíritus, ¿qué dice? Inmundos. Ahora aquí queda muy resumido, pero ahora los llevo a Mateo. Ese mismo pensamiento de lo que aquí Mateo lo va a ampliar más. Marcos no lo hace, pero Mateo lo amplía. Y vean, hermanos, aquí en Mateo capítulo 10, y aquí se describe un poquito más lo que Jesús dijo a los discípulos, qué tenían que hacer en esa misión. Capítulo 10, versículo 7, dice, y yendo. Y puede ir usted ahí subrayando qué tenían que hacer. Y dice, y yendo, predicad. Primera actividad, ¿qué les dice? Predicad. Y les da de una vez el contenido de lo que van a predicar. ¿Y qué van a predicar? Dice, el reino de los cielos, dice ¿qué? Se ha acercado. Verso 8, sanad, dice ¿qué? Enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Mira, hermano, qué precioso. Y en ese contexto está esta frase preciosa, hermanos, de gracia recibisteis, dad de gracia. Ahora, aquí vemos, hermanos, que lo que vimos en Marcos, cuando el Señor dice, Dios llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad. Y les dio autoridad. ¿Y en qué les dio autoridad para hacer esto? Predicad, sanad, limpiad, resucitad, echad. Vea eso ahí. O sea, ahí están las actividades que tenían que hacer los apóstoles en todo el recorrido misionero. Y mire, hermano, es precioso ver esto, el corazón del Señor por la gente, ¿no? Y que aquí mismo en este pasaje de Marcos vamos a ver el corazón del Señor hacia las personas. Así que vemos ahí entonces estas cosas que tenían que hacer. Anteriormente Jesús había delegado su poder a los 12 y los había preparado para predicar un mensaje de arrepentimiento a través de las ciudades de Galilea. Esa era la misión que ellos tenían. Ir a todas las ciudades de Galilea a predicar, a sanar, a limpiar, a resucitar y a echar fuera demonios. Así que era una tarea fuerte. Una tarea fuerte.
Aquí notamos que son sus embajadores oficiales, a quienes comisiona para llevar a cabo ciertas tareas específicas: predicar, sanar y liberar. Y eso ya lo resumimos aquí en 3 palabras. Pasamos al versículo 31 y 32. Y ahora Marcos, en primer lugar, entonces, Marcos en el verso 30 narra el regreso de los apóstoles. Ahora, versículo 31 y 32, vemos que Marcos relata el intento de un descanso. Yo les digo intento. Se le puede llamar descanso, un retiro. ¿Cómo le llamaría a usted ahí cuando está cansado? Nos vamos a un ¿qué? Un relax, ¿no? Nos vamos, ¿verdad?, a darnos un precioso descanso. Solo que aquí en Champo no funciona esto. Aquí es pecado descansar. Es una cosa seria, ¿no? Bueno, veamos aquí, hermanos, el texto dice, verso 31 y 32. Ya después de que ellos dialogaron, platicaron, no sé cuánto tiempo les llevó eso. Ya compartieron, ¿va?, todo lo que habían hecho, las predicaciones y las sanidades y cómo liberaron de endemoniados y no se sabe, no dice el informe si ellos resucitaron personas, no dice, pero es posible. Ahora, no sé cuánto tiempo les llevó eso. Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, vio en ellos un cansancio enorme. De esa labor que hicieron, un cansancio enorme. No sabemos qué veía el Señor en el rostro de ellos. Un cansancio, porque uno refleja el cansancio, ¿no? Uno refleja que está agotado. Y el Señor les dice ahí, porque esto no nace de los apóstoles, nace de Jesús. Él dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad, dice que un poco, porque eran muchos, dice, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para ¿qué? Para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Mire qué interesante eso, ¿no? Y se fueron, dice, a un lugar desierto. Qué agradable ver este pasaje para nosotros, que nos trae lecciones. ¿Qué podemos notar aquí? Entonces, lo primero que podemos observar, hermanos, es apartándose a un lugar tranquilo para descansar. Podríamos decir, está la propuesta, está la invitación, está el llamado, porque el Señor lo dice, venid. Ahí lo dice el texto, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Y antes ahí de seguir viendo mi bosquejo aquí, qué importante es el descanso, hermanos, ¿verdad? Qué importante. Es una cuestión bien difícil educarnos en eso, ¿no? Bueno, gracias a Dios estamos educados a trabajar. Si el día tuviera 18 horas de luz, le aseguro que no descansa. Gracias a Dios que entra la noche. Y todavía entra la noche y seguimos trabajando, ¿no? Nos cuesta descansar. Entonces el Señor dice, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. El Señor se muestra aquí, no sé si calza la palabra, pero podríamos decir que sí, ¿verdad? El Señor se muestra aquí preocupado por sus apóstoles. Vemos que el Señor aquí se preocupa, tal vez sería la palabra, por sus apóstoles. Y los invita a un retiro de descanso. Los invita. Y es el Señor el que los invita. No es el que dice, bueno, ya terminaron ahora, así como decían nuestros papás. Mientras descansan van a desgranar un poco de maíz.
Mientras descansa van a despepitar frijol. No, aquí el Señor dice, mientras descansa vamos a ir a evangelizar otro grupo por aquí. No, el Señor sí los invita a ir a descansar. Así como Jesús necesitaba alejarse de la presión de la multitud. Esto siempre lo hacía el Señor. No es primera vez ni última vez, siempre lo hacía. Si quieren, vean un poquito ahí atrás, el capítulo 3. Ahí notamos un espacito ahí que el Señor tomó un descansito. Dice ahí el 3:20. Y dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer, ¿qué dice? Pan. O sea, lo que estamos viendo aquí es la presión, y entonces el Señor ve necesario tomar un momento de descanso. No es nada nuevo de la presión. Y así pasa, hermanos, los que están en liderazgo, están en el ministerio. Y por eso muchos hermanos, yo voy entendiendo poco a poquito por qué hay hermanos que no quieren estar en ningún ministerio. No quieren estar. Este es el otro lado de la moneda. Algunos estamos tan metidos que no tenemos tiempo de descansar. Y otros no tan metidos que ya se acomodaron en descansar. Y aquí sí es un peligro, ¿verdad? Porque si no sirve al Señor, aquí el que pierde no es la iglesia, no pierde el Señor, no pierde, el que pierde es usted. O sea, lo que el Señor nos está enseñando es el equilibrio, ¿no? O sea, sí hay que tomar un descanso, pero no se pase todo el tiempo descansando. Pero esa hermana dice, yo no me meto, dice, yo no me meto con nadie. Pobrecito, su manera de pensar está muy cortísimo. Porque no ha entendido que un día usted y yo vamos a estar ante el tribunal de Cristo, donde va a ser juzgado no para ir al cielo, no, va a ser juzgado de su ministerio y el don que el Espíritu Santo le dio. Eso usted lo tiene que entregar cuentas. Eso a mí no me lo va a dar a mí, no lo va a dar la iglesia, ni al consejo, esa responsabilidad lo tiene usted delante del Señor, no delante de mí. Así que aquí trabajemos, pero no nos vayamos al otro extremo. Que está metido tanto en la iglesia que no tiene tiempo ni para descansar, no tiene tiempo ni para su familia y no tiene tiempo con el Señor, porque a veces estamos tan ocupados en la obra del Señor que no tenemos tiempo para el Señor también. Así que requiere un equilibrio en todo esto. Entonces el Señor necesitó esto, al igual sucedió con sus discípulos. La gente, hermanos, es cierto, no es nada nuevo que la gente tiene necesidades. Tiene necesidades. Y entonces la gente que servimos al Señor y personas que están al servicio del Señor, no tenemos un horario para entrar ni para salir. En el ministerio así es. El ministerio es así. Luego de un tiempo de trabajo en parejas, quizás sintiendo mucha la presión de trabajar solos, sin el maestro, les hacía falta a los 12 tener un tiempo de comunión, un tiempo de descanso, les hacía falta. Sin embargo, el Señor también necesitaba un tiempo para reflexionar, especialmente a la luz de lo que había pasado, la muerte de Juan. Posiblemente. Quizás quería tener un tiempo para expresar su profundo dolor ante la muerte de este gran siervo, Juan. Él también había pasado. No sabemos qué hizo Jesús todo ese tiempo, pero no creo que Jesús haya estado descansando. Él estaba también en el ministerio. Y algo estaba sucediendo. Entonces, hermanos, la necesidad del descanso, la necesidad de ese retiro, la necesidad de reposo. Los siervos de Dios, los que se dedican al ministerio, los líderes, tendrán necesidad de descanso, tanto de descanso físico como el descanso emocional. Y es que fíjense, hermanos, que el cansancio emocional, el cansancio del sistema nervioso
la recuperación es mucho más difícil que el cansancio físico. Por eso los hermanos que trabajan en el campo, ¿verdad? En el asadón, el hacha, etcétera, etcétera, y otros hermanos que trabajan con cosas pesadas, físicamente se sienten agotados, pero con media hora que se tiran sobre su cama, a media hora ya están fortalecidos. Pero el sistema nervioso es mucho más complicado. Pero es el Señor que da la fortaleza. Qué importante es que usted tome un tiempo de descanso en sus labores. Es importante, hermanos. Es interesante, ¿verdad? Aquí ver este verbo, venid. No dijo vamos, sino el verbo significa vengan a donde yo estoy. Interesante ver esa palabra. La implicación es que en medio de todo el trabajo, el Señor gozaba una paz, un descanso interno, a la cual invitó a los discípulos a participar, aunque para ellos eso tendría que darse en un lugar desierto, que lo hablaremos ya en un momentito, de esa palabra desierto. Así que, hermanos, qué importante es el descanso. Es reconfortante ver la preocupación que el Señor mostró hacia sus discípulos. Hermanos, muchas veces estamos tan agotados porque no descansamos. Y yo sí le animo, descanse, hermano, descanse. Usted se va a morir y el trabajo sigue. Y usted se va a morir y todo lo que hizo, otro lo va a gozar. ¿Así es, hermanos, o no? Así es, tome su descanso. Es bueno, pero tampoco se va a quedar en el descanso. Regrese, por favor, ¿verdad? Porque se puede acomodar, ¿verdad? En el descanso. Bueno, veamos ahí que el texto nos da alguna razón de ese retiro. Nos da una razón, dice, porque eran muchos los que iban y venían. Estas serían personas que venían para escuchar al Señor, para hablar con Él o para recibir sanidad. Eso se estaba dando día a día, mañana y tarde y quizás horas de la noche. La presencia de tanta gente se explica por la cercanía a la fiesta de la Pascua. O sea, estaba cerca la fiesta de la Pascua y quizás eso era una de las razones que había mucha gente. Por ende, muchas de estas personas estaban por ir a Jerusalén como peregrinos a la fiesta anual. Y el texto sigue diciendo, de manera que ni aún tenían tiempo, dice, ¿para qué? Para comer. Bueno, pasa eso, hermanos. Lo bueno es que no es siempre. No sé cuántos de ustedes aquí, por estar entre las diaconisas, diáconos, ancianos, algunas veces no come bien, sale corriendo. Y algo otras veces en el camino va comiendo. Y algo otras veces no come. Eso es parte. O sea, mire, hermano, eso no le pasa a usted. No solo a usted le pasa eso. Ya le pasó al Señor Jesús. Le pasó a los apóstoles. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros? Eso no va. Entonces, por eso hay hermanos que no quieren estar en el ministerio porque no quieren sacrificarse. No quieren sacrificarse. Bueno, se aclara de inmediato aquí el retiro, y dice ahí que se fueron solos en una barca. Dice ahí el versículo 31. Dice, entonces les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Así que cruzaron el mar de Galilea. Al parecer se fueron de Capernaum, al parecer, a la región de Betsaida, que quedaba al noroeste del mar de Galilea, cerca de donde el río Jordán desembocaba en el mar de Galilea. Parece ser que a esa ruta se dirigía. La palabra ahí dice, a un lugar desierto. Hermanos, la palabra desierto aquí no se refiere al desierto, que tenemos la idea de ir a un lugar donde no hay vida, ¿verdad? Todo está muerto, ¿no? No, a eso se refiere. Un lugar desierto aquí es
que sí había movimiento, ¿no? Pero era un lugar donde ellos podían estar a solas, ¿verdad? Donde ellos podían convivir, donde ellos podían estar tranquilos, lejos del bullicio, ¿no? De todo el movimiento que había ahí en esas ciudades. Entonces el Señor los lleva a ese lugar para descansar. Había vegetación ahí. Y entonces el Señor quiere que ahí descansen. Pero en la próxima oportunidad nos toca ver qué pasó con ese descanso. ¿Se pudo lograrlo? Está invitado para la próxima. Y ver qué pasó en ese descanso. Hermanos, yo le invito de verdad, los felicito. Hay muchos que son excelentes trabajadores. Y no sé si decir la palabra incansables, no sé si decirlo porque realmente se cansan. Pero se cansan tanto. Hermanos, tome siempre su tiempo de descanso. No es pecado. Aún Dios, cuando termina la creación, nos da una enseñanza de tomar, ¿qué, hermanos? Un tiempo de descanso. Y ahora vemos a Jesús, ¿verdad? En todo su recorrido, siempre tomaba sus espacios para descansar. Hermano, descanse, aproveche su mañana, una tarde que sea, para descansar. Y si usted sabe que la casa no puede, bueno, cierre la casa y váyase no sé a dónde. A Cocha, a los Chocollos, o algún lugarcito donde ustedes pueden estar como familia y disfrutar su descanso, convivir, y que vale la pena. Y esto se ha perdido tanto. Y tal vez lo ideal no sería, no lleve teléfono, porque a veces los teléfonos nos distraen, ¿no? Estamos allá descansando, pero estamos con el teléfono, ¿no? Bueno, hacer algunas cosas que pudieran fortalecer su salud física, emocional, mental, y qué mejor, su salud espiritual. Tener un tiempo con el Señor ahí, con familia. ¿Se animan a hacerlo, hermanos? Yo los invito. Los invito a que lo hagan. Yo sé que es difícil. Las hermanas, qué difícil que descansen. Pena el desayuno, pena el almuerzo, pena la cena. Así que no tienen tiempo para. Bueno, algún día anímese. Ahí cada quien haga su comida hoy descanso. Bueno, eso no llega al corazón de la mamá, ¿verdad? Pero, en fin, les animo a que tomemos un descanso y que de verdad se recupere y siga entusiasmado en servir al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Que la paz de Dios con ustedes. Su palabra en esta tarde y noche, ¿verdad? Yo creo que ya es noche. Agradecemos también al hermano pastor, que el Señor lo siga bendiciendo y que Dios le siga dando sabiduría, ¿verdad? Y entendimiento para seguir enseñándonos. Asimismo, también le voy a pedir a los diáconos que por favor pasen al frente. Vamos a recolectar nuestra ofrenda.
darles ahí un premio a los que están participando al primer lugar, ¿verdad? Entonces, la primera se encuentra en Deuteronomio 31:26. Deuteronomio 31:26. ¿Qué nombre recibe la Biblia en este versículo? Libro de la ley, ahí está. Hermana Shirley ya está. Hasta atrás, ahí con las diaconisas, ahí le están aplaudiendo. A la hermana tiene su porra. Tenemos otra en Lucas 11:28. Lucas 11:28. ¿Qué nombre recibe la Biblia? Así es, palabra de Dios. Hermana Wendy. Palabra de Dios según Lucas 11:28. También tenemos otro título en Romanos, su capítulo 1, su versículo 2. Romanos 1:2. Santas Escrituras, así es. En Filipenses, su versículo 2, su capítulo 2 y su versículo 16. Filipenses 2:16. Palabra de vida, así es. Y tenemos otro en el libro de los Salmos, su capítulo 19, su versículo 7. Salmos 19:7. Amén. La ley de Jehová. Aquí están viendo quién contesta. Entonces, hermanos, les agradecemos a ustedes por su tiempo, por venir al servicio en esta noche. Yo creo que los anuncios son los mismos. Va invitados para el servicio del día domingo y para